Tras la Segunda Guerra Mundial, en la sociedad argelina comenzó a crecer un sentimiento anticolonialista. Muchos militares argelinos que habían colaborado en liberar Francia se vieron frustrados por el trato que les daba la metrópoli. Tras la guerra de Indochina, fueron bastantes los soldados argelinos que empezaron a considerar que era el momento de obtener la independencia para Argelia. La Guerra de Independencia de Argelia tuvo lugar entre 1954 y 1962 y fue un periodo de lucha del Frente de Liberación Nacional de Argelia contra la colonización francesa establecida en el país desde 1830. La guerra se llevó a cabo en forma de lucha de guerrillas y enfrentamientos contra el ejército francés y las unidades adicionales del origen local llamados jarquis. La conquista francesa de Argelia se da el 14 de junio de 1830, de la mano del general Vermont de Stouly. Tras derrotar a las tropas argelinas en distintas batallas, logra el 5 de julio de ese mismo año tomar Argel. En las primeras horas de la mañana del 1 de noviembre de 1954, un grupo guerrillero del FLN ataca diversos puntos por toda Argelia, lo que se conoció como el Toussaint Rouge. Desde el Cairo, el FLN emitió un comunicado para que todos aquellos musulmanes dentro de Argelia se unan a la lucha contra Francia. El FNL o Frente de Liberación Nacional fue fundado en marzo de 1954. Tenía un brazo armado, cuya intención era iniciar la lucha armada contra la autoridad francesa. Francia acaba de perder Indochina y se determinó a no perder la siguiente guerra anticolonial, sobre todo siendo su colonia más antigua y cercana. Para aumentar la atención internacional y nacional, el FLN decidió llevar a cabo el conflicto a todas las ciudades del país, llamando a una huelga general y colocando bombas en lugares públicos. El ejemplo más notable fue la batalla de Argel, que comenzó el 30 de septiembre de 1956, cuando 3 mujeres colocaron explosivos de forma simultánea en 3 sitios, incluyendo las oficinas de las aerolíneas francesas. Durante toda la primavera de 1957, el FLN llevó a cabo bombardeos y tiroteos por toda la ciudad de Argel, con un resultado de numerosas bajas civiles y una aplastante respuesta de las autoridades. La importancia que tuvo la batalla de Argel fue principalmente para la visualización internacional acerca de lo que estaba pasando en Argelia, dejando a Francia mal parado y destruyendo lo que parecía una operación de orden público, debido a la crueldad con la que contrarrestaban los ataques del FNL, utilizando, por ejemplo, a la tortura. En esta guerra no hubo ninguna intervención de los Estados Unidos ni de la Unión Soviética, pero los diferentes ejes sí tuvieron un apoyo externo. Francia lo tuvo por parte del Reino Unido y el FLN, que era el partido que impulsaba la descolonización, fue por parte de Egipto. La causa de la guerra fue porque los argelinos eran víctimas de abusos y discriminaciones por parte del dominio colonial francés y se aglomeraron junto a los militares en el Frente de Liberación Nacional, que demostró ser el verdadero motor de la independencia. Consecuencias tras la independencia. En el bando argelino hubo entre 300.000 y 500.000 víctimas mortales. Las fuentes argelinas apuntan al millón, en el cual el 68% eran civiles, mientras que en el bando francés hubo 25.000 muertos, y entre la población argelina que apoyaba a Francia fueron 150.000. ¿Qué pasa cuando termina la guerra? El 18 de marzo de 1962, un acuerdo ponía fin al dominio colonial francés de Argelia, fruto de las negociaciones entre el gobierno francés y una delegación del gobierno provisional de la República Argelina. Se pactó el fin de la actividad bélica, la independencia de Argelia para julio de 1962 y garantías de seguridad para la población francesa del país. En 1954, el Frente de la Liberación Nacional Argelino declaró la guerra a Francia, formando el Gobierno Provisional de la República Argelina en 1958. Esto provocó la creación de la OAS, Organización de Resistencia de los Colonos Franceses. Pero el enfrentamiento violento entre la OAS y la GPRA terminaría generando una situación insostenible para ambas partes. Y así, en mayo de 1961, se iniciaron las conversaciones de paz en Evian, que darían su fruto el 18 de marzo. El vencedor de esta guerra de independencia es Argelia, ya que consigue mediante un tratado dejar de pertenecer a Francia y así volverse un país independiente.
Esta guerra fue uno de los enfrentamientos de descolonización más sangrientos de la historia. Fue brutal y larga, y marcó la historia de África para siempre. Como vimos, obtener la independencia no fue para nada sencillo. El pueblo sufrió muertes, torturas y dolor, pero al final se obtuvo lo deseado.